que ver con el gobierno, que está presentando ya su paquete de pedido de facultades legislativas con acento especial en los temas de inseguridad, y también el otro compás de espera es en a ver qué candidatos vamos a tener firmes, ¿no? Estamos en la fase de las elecciones internas. Hay una tercera más. ¿Cómo se va a votar en el Pleno con respecto a la ampliación del REINFO? También un tema importantísimo y que se lo vamos a preguntar pues al candidato que nos va a tocar en nuestro bloque electoral. Pero vamos a hablar primero de las internas. Esta primera fase muy importante porque algunos partidos todavía no han decidido quién es su candidato presidencial y tienen más de una fórmula presidencial y sus militantes o delegados van a votar por ellos. Para hablar de este tema tenemos como invitado nada menos que a Fernando Tuesta. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Fernando Tuesta ha sido jefe de la OMPE y es un gran experto electoral, es politólogo. Fernando, lo primero que te quería preguntar es que nos expliques esto, porque hay algunos partidos que no pueden decir mi candidato es tal porque tienen una competencia interna. A mí mismo, mira, no me queda del todo claro si la competencia solo es entre propuestas de planchas presidenciales, de este es mi presidente y mis vicepresidentes, y también de listas al Congreso. ¿Puedes explicar esos detalles, por favor? Sí, bueno, buenos días. Esto lo que estamos viendo es en realidad el resultado de una complejidad en las normas mal pensadas, pero además por el número de partidos, y me explico. Ya no existen paso, por lo tanto eso va a tener muchas implicancias. O sea, las elecciones tenemos las elecciones abiertas obligatorias, con la participación de la ciudadanía. Lo primero, lo que tenemos, y se ha repetido, pero quiero hacer recordar, que están inscritas y habilitadas 39 organizaciones, 3 alianzas y partidos políticos en un número de 36. Entonces, ya pasó el plazo de inscripción de lo que se llaman los precandidatos para las primarias que se van a realizar el último domingo de noviembre y quienes por delegado lo tienen como modelo o modalidad el primer domingo de diciembre. Pero entonces, ¿qué cosa es justamente por qué se le denomina precandidato? Porque todavía no lo son. Pasadas las primarias ya se convierten en candidatos que van a ser inscritos hasta el 23 de diciembre de este año. Pero entonces, regresando a tu pregunta, la mayoría, aplastante mayoría de los partidos ya tienen confeccionadas sus listas únicas. Entonces, no va a haber una competencia interna importante, o sea, salvo... a pesar de que algunos van con... tienen distintos candidatos para la presidencia y las vicepresidencias, ya, entonces tienen solo una propuesta de lista para el Congreso. No, lo que señalo es que, digo, aplastante por un porcentaje muy alto, tienen candidaturas únicas y listas únicas. Hay algunos pocos que hay una competencia a nivel de la fórmula presidencial. Los más conocidos, obviamente, el APRA, que ya se ha dicho, Acción Popular y unos 3 o 4 más. El resto ya es simplemente un formalismo, es meramente un formalismo. Y hay 2 modalidades. El último domingo, que creo que es el 30 de noviembre, sí, el 30 de noviembre, van a elegir 37 de estas organizaciones delegados. Pero acá viene el tema. Para ser delegados tienes que ser candidato a delegado. Ningún partido tiene varios candidatos a delegados. Todo está ya decidido. ¿Cuántos delegados debe tener cada partido? Lo que señale su estatuto. Y al ver el listado, tú te encuentras desde un partido que tiene 105 delegados y otros tan solo 7. Y esos, el siguiente domingo... Es el comité político del partido. Por supuesto, claro. Es que es puro formalismo. El siguiente domingo, estos delegados se deben juntar en alguna sede, generalmente en Lima, y votarán para elegir a todos los candidatos a nivel nacional. Ahora bien,
la única referencia que tenemos, evidencia, es la del 2021. La del 2021. Ya en este segundo paso de delegados, incluso faltaron muchos. ¿Y cuál es el umbral? ¿Cuántos pueden faltar? Tienes que conseguir 10%. O sea, si el máximo es 105 y van 11, están habilitados a elegir y a seguir en carrera. Señor Tuesta, eso con respecto a los partidos que van por la opción de la elección por delegados. En el caso de un militante, un voto, que es el caso del partido aprista, por ejemplo, a la figura es diferente, porque sí, aquí observo que hay varios aspirantes y varias planchas presentadas. Ahí voy. Por eso dije 37. Ajá. 2, el 30 de noviembre van a elegir de manera directa a sus candidatos a la fórmula presidencial y al Parlamento de Senadores. ¿Es el único, digamos? No, Acción Popular, perdón, el APRA y Renovación Popular. Y Renovación no lo hace porque ha solicitado, sino porque cometió un error al no modificar su estatuto y aparece como esta modalidad que va a tener que enfrentar. Ahora bien, esos dos partidos necesitan pasar el umbral del 10%, es decir, 10% de sus militantes, del padrón que ellos presentaron y que fue depurado. Entonces, esos partidos tienen que hacer un esfuerzo de movilización muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pero el resto de partidos, para seguir en carrera, lo único que tienen que superar es el 10% de los delegados, no de los que van a elegir a los delegados. Y esto lo convierte obviamente en mero formalismo. Claro, o sea, si tienen 50 delegados, con 5 ya pasan la valla. Siguen, y además esos 5 se encargan de elegir a todos los candidatos. En cambio, el APRA y Renovación Popular tienen una cantidad similar de militantes que son 40 y tantos mil, entonces con 4.500 personas que votan. Así es. Pero 4.500 igual hay que movilizar en todo el país. Sin duda. El APRA es el único partido que lo decidió así. Y lo decidió así porque en el APRA, a diferencia de otros partidos, bueno, también Acción Popular y algunos que están compitiendo, no tienen pues un líder, un jefe, un dueño, ¿no? En cambio, ahí hay 15 candidatos para la presidencia. Sin embargo, como son elecciones simultáneas las que vamos a tener y tienen su propia dinámica y normas en el sentido de umbrales, pueden haber 15 candidatos presidenciales, por ejemplo, listas, digamos, ¿no? De fórmulas. 14 nos corrige 14. Nuestro productor Abelardo Domínguez porque uno renunció. Pero a nivel de diputados o de senadores, esto se puede combinar de otra manera. Entonces, no necesariamente quien le tocó el número 7, por decir, ¿no? Tiene una lista en el Senado y diputados exactamente igual. Puede incluso no colocar. Ha habido casos en que algunos, aunque creo que al final todos resultaron siendo también candidatos al Senado o diputados. Por ejemplo, pierdes en la fórmula presidencial, pero te eligen como candidato a diputado a senador. Ahí tienes una opción. Le voy a plantear una pregunta, pero le pido que sea respondida después de la pausa, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar con respecto al expresidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y al expresidente Pedro Castillo para que no aspiren a algún cargo de elección popular? Espérenos unos minutos. 8:15, pausa y regresamos. 18, esta es ampliación de noticias. Fernando Vivas y Diana Falcón nos acompañamos. Estamos entrevistando a Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y jefe de la OMPE. Le preguntábamos antes del corte qué puede pasar, qué tendría que ocurrir en el caso del expresidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y el expresidente Pedro Castillo para que no aspiren a un puesto de elección popular. Esta semana el Pleno, por lo menos en el caso de Betsy Chávez, no llegó a los 68 votos que se requerían para lograr su inhabilitación. Es cierto, hubo observaciones, pero ¿qué tendría que ocurrir? Hay dos razones por las que no podrían candidatear. Bueno, la primera, si hay una sentencia en primera instancia, en cualquiera de los casos, o una inhabilitación de parte del Congreso. Esas dos, situaciones, si se presentan, no podrán ser inscritos como candidatos designados de cualquiera de los partidos que por ahí están alrededor. La sentencia podría llegar en los próximos meses y los dejaría fuera.
aunque ya estén inscritos. Así es. El tema... La inhabilitación podrían salvarse porque la correlación en el Congreso por los 87 votos, ya hemos visto en un caso de Betsy Chávez, está en duda. Sí, pero es un riesgo para los partidos que están en el Congreso si eso no sucede, porque evidentemente, y hemos visto que, claro, están mirando un poco cuál sería el panorama si, por ejemplo, participa Pedro Castillo, ¿no? Es un competidor indudablemente de temor para muchas organizaciones. Yo creo que, claro, la inhabilitación es una decisión política, ¿no? Sí. Y claro, llama la atención que hasta ahora no haya ocurrido. Hay un tema importante e interesante que ha publicado hoy día queríamos preguntarte. Sí, el Comercio ha publicado ahora un especial donde dicen que hay 9 partidos que están yendo a correr a las elecciones con sus listas incompletas. Y el más incompleto es Sí Creo, el partido de Carlos Spa, que ha estado figurando en las encuestas, que solo está presentando en 4 o 5 circunscripciones para senadores y 9 para diputados. Sí. O sea, en muchas regiones no va a presentar candidatos. ¿Eso compromete seriamente su candidatura? Totalmente. Y lo compromete porque ahora hay un umbral mucho más exigente. Umbral en el Perú se llama valla electoral, ¿no? Ya presentando listas completas, las 39 organizaciones, según hemos hecho una simulación, solo ingresarían al Congreso aproximadamente 6 de ellas. Es en realidad muy reducido. La capacidad reductiva es enorme. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a las cámaras? Son independientes. Para ingresar a la Cámara tú tienes que sacar el 5% de la votación en diputados. Y, no, antes era ahí, y conseguir 7 diputados. Si consigues superar el 5%, sacas 6%, pero sacas solo 6 congresistas, no entras. Si sacas 5%, perdón, si sacas 4% y sacas 9 congresistas, tampoco entras. Tienes que cumplir las 2 condiciones. 5% de los votos en diputados y 7 diputados porque es el 5% de la Cámara de Diputados. Ya podríamos hacernos una idea, ¿no?, de lo que podría pasar, por ejemplo, con la candidatura de Carlos Spa. Ya, pero quiero terminar. Lo de Senado es distinto. Tú puedes entrar a la Cámara de Diputados y no puedes entrar al Senado. En el Senado tienes que sacar también el 5% de la votación para el Senado y 5% de los senadores, y el 5% de los senadores es 3. Entonces, los umbrales son muy altos para la cantidad de pequeños partidos que hay. Si encima no presentas en cada una de las circunscripciones, la mayoría de regiones, no todas son regiones, la mayoría de regiones, candidatos, entonces vas a tener menos votos y la probabilidad que superes el umbral entonces se reduce ostensiblemente. Si ya digo, con listas totalmente completas, van a superar solamente 5 o 6, con esto varios de los partidos que tenían la esperanza quizá de que su candidato presidencial, cual locomotora los jale a sus listas parlamentarias, pues se reduce ostensiblemente, porque yo puedo como candidato presidencial de repente sacar, digamos, 10%, pero no paso a la segunda vuelta. Pero jalo a mis listas y tener entonces bancadas en el Congreso. Con listas incompletas, por más que jales, vas a tener menos posibilidad. Ahora, hablemos de la franja electoral, también es cierto, ¿no? Hay una serie, ya se ha iniciado el proceso, ya incluso los anuncios están en pie. ¿Por qué es importante mantenerla? ¿Por qué es importante que la ciudadanía tenga acceso a esta información? La franja electoral es la única manera de acceso a la publicidad electoral de los partidos a partir de la modificación de la Constitución en el año 2018. Es lo que se llama el financiamiento público indirecto. Y eso se da 60 días antes de la elección del 12 de abril hasta 48 horas antes.
Esto es financiamiento público directo. Como las normas están mal hechas, le siguen llamando franja, pero ya no es franja. ¿Por qué ya no es franja? Porque antes tú colocabas, seguramente recordarán, un spot por sorteo te tocaba lunes a las 8 de la noche y aparecía exactamente en todos los canales el mismo día, a la misma hora. Por eso era una franja. Ahora no. Tú te dan un porcentaje de dinero en tiempo que tú lo puedes colocar. Cada partido decide en qué medio o red social coloca esa información. Cuando hubo las PASO, entonces se dijo, se incluye las primarias, porque el elector era todos los peruanos. Pero como no hay PASO, ahora se reduce a solamente los militantes. Pero además lo siguiente, es en razón de las primarias por 15 días, es decir, hasta el 30 de noviembre. Pero ¿qué está pasando? Lo que estamos viendo en los medios que se han obviamente asignado por ley. No están haciendo propaganda en razón de las PASO, sino propaganda general. Voten por mi partido. ¿Cómo se llama eso? Están adelantando la propaganda que debe realizarse a partir... ¿Es sancionable bajo las normas electorales? Es que debieran observarse este tipo de spots. Que de pronto hay un vacío ahí también en la ley. Pero es que justamente eso es las malas leyes. Porque, por ejemplo, sale publicidad y lo que estamos encontrando que lo que están haciendo es publicidad adelantada de la campaña. ¿Han visto ustedes acaso que los partidos dicen, por ejemplo, yo soy precandidato de tal partido con el número tal y esta es mi propuesta? Ninguno. Por dos razones. La primera, porque la mayoría son listas únicas. Y la segunda, me toca a mí como partido una cantidad de minutos que yo debo distribuir. ¿Cuántos candidatos hay en cada partido? Casi 200. ¿Cómo vas a distribuir ese tiempo? ¿Para que lo vea quién? Solo la militancia. Claro. ¿Cuánto es la militancia? Pequeñísima. En todo caso, Perdón, y termino. Se está invirtiendo 5 millones de soles. No, queremos que termines con algo más importante como conclusión de todo lo que has estado diciendo. Estos umbrales, todas estas exigencias de saltar la valla van a determinar que varios de los 37 partidos pierdan definitivamente su inscripción. ¿Cuántos crees que con un voto estratégico de la gente que ya voy a votar por los favoritos, cuántos crees que van a saltar la valla? Decía, yo he hecho simulaciones del 2001 y adelantadas al 2026, salvo que ocurra una dispersión altísima, no más de 6. No más de 6. Pero acá viene el tema. Se supone que deberían de perder, por lo tanto, las otras la inscripción. Pero resulta que hay una disposición que se dio al Congreso que dice lo siguiente. Como hay una juxtaposición ya con el calendario de elecciones regionales y municipales, entonces se les va a permitir a todas poder participar en las elecciones regionales y municipales. Pero solo por esa vez, ya no en las elecciones. No, pero acá viene el tema. 5 años. Sí, ¿qué pasa si superas el umbral de las regionales y municipales y no lo has superado en las generales? Pero el otro escenario, ¿qué pasa si superaste el umbral en las generales y no en las regionales y municipales? ¿Eso no se sabe? Es que eso se va a determinar recién cuando se termine el año de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Salvavidas, ¿no? Salvavidas para que sobrevivan. Efectivamente parece un salvavidas, pero puede ser también un boomerang para quienes superaron la valla y no la regional municipal. Buena pregunta para el Jurado Nacional de Elecciones esa. Señor Tuesta Soldevilla, gracias por estar en No, gracias a usted por la invitación. Bienvenido. 8:29, momento de escuchar los titulares de la media hora y regresamos.